Optimista. Recibimos a Jorge Muñoz, alcalde de Lima. ¿Cómo está, alcalde? Gracias por estar con nosotros, como siempre. Muchas gracias, Enrique. En estas circunstancias tan complejas, pero hay que, otra vez, poner buena cara, ¿verdad? Sin o sea, duda. tenemos que, la reinvención no es un cliché, tenemos que realmente salir adelante, sentir el espacio de comunidad, el espacio en el cual toda la ciudad, en este caso, está junta, celebrando, pero de manera diferente. Así es, de manera diferente, tú lo has dicho, con muchas normas de precaución para poder estar sanos, cada uno de nosotros y toda la comunidad. Pero sentirnos orgullosos de nuestra Lima, sobre todo, ¿no? Mira, Lima es una sola, pero tiene muchas culturas. Y esa mixtura, ese abanico tan amplio que nos genera, a su vez este mosaico, nos da esa fortaleza y esas características propias de los limeños. Y tenemos que celebrar estos 486 años con un concierto, como lo han anunciado hace un poquito ustedes, que va a ser un concierto virtual y que va a tener muchas expresiones de esta variedad de Lima, ¿no? ¿Cómo decirle a la ciudadanía que disfrute una celebración virtual? Porque ¿Cómo animarla, en todo caso, ¿no? Yo lo que les digo es que estén atentos a las transmisiones, estén atentos a la letra que hay, que es de cada canción, de cada ritmo, que va a ser muy rico. Hay que, digamos, encontrar en esta nueva normalidad estas virtudes que nos da también el hecho de quedarnos en nuestra casa y poder ver o sentir o disfrutar un concierto. ¿Cómo será? Porque, a ver, ¿cómo es este tema tecnológico? Porque la serenata será virtual, pero se va a colocar pantallas gigantes. ¿Va a haber algún acceso al...? No, la idea es que estas se puedan ver desde edificios o casas sin que la gente salga a las calles. Alguien me preguntaba hoy día si eso no nos preocupaba. Por supuesto que nos preocupa porque tiene que haber siempre la previsión del caso. Y yo le decía que al primer atisbo de alguna aglomeración, estas pantallas se pueden apagar. La transmisión seguirá por las redes sociales, seguirá por... ¿Dónde van a estar las en distintos puntos de la ciudad. Son 7 que van a estar en distintos sitios de la ciudad, en distintos puntos, que son zonas muy vulnerables, ¿no? Zonas que no han tenido la oportunidad también de asistir a un concierto o tener algún aspecto cultural en estos lugares. Eso es lo bueno de la tecnología, además que nos permite ampliar nuestro universo. Hemos estado acostumbrados a tener la tradicional serenata en la Plaza Mayor. Claro que sí. El año pasado teníamos muchísima gente disfrutando, pero este año la Plaza Mayor no se usará, pero tendremos desde nuestros hogares la posibilidad de seguir disfrutando de nuestra Lima. Interesante, aparte de la experiencia cinematográfica a la distancia, como usted señala, en poblaciones, ¿no? que van a recibirlo muy bien, de hecho. Correcto, ¿no? y además habrán otros miles o millones de limeños que tendrán la posibilidad, con sus propios recursos tecnológicos, de disfrutar la celebración. Y vamos a llegar más allá del ámbito meramente limeño, ¿no? Porque quien nos vea a través de las redes o de los medios de comunicación en general va a poder verlo más allá de Lima. Y además, en la parte introductoria, con participación del señor Presidente de la República, que se suma a Bartola en la presentación conjuntamente con mi persona, ¿no? Y como dice siempre el presidente Sagasti, es un limeño de pura cepa, ¿no? Barrios Altos. Así es, él nos ha comentado que él nació en Barrios Altos y ha tenido una vida que lo llevó a gozar o a disfrutar de todo lo que es el criollismo y todo lo que es ese sentido tan especial de nuestro centro, digamos, histórico, ¿no? Que ahora lo está viviendo él al vivir ahí en el Palacio, ¿no? En el mero, está realmente en el ajo, como dicen. Bueno, esa es la parte de la resiliencia, la parte celebratoria, la parte de la cual hay que congratularnos y, como reiteramos, este es un último, no sé si el último, pero es un empujón importante. Uno de todas maneras ve cierta luz al final del túnel. La vacuna ha sido pues un éxito de la ciencia rotundo, ¿no? Estamos esperando, por supuesto, que llegue. Y precisamente en estas circunstancias hay quienes señalan si es que Lima Metropolitana está, como se ha catalogado ayer en este semáforo epidemiológico, ¿no? Está como alto. Y hay quienes dicen que de repente tenía que ser por muy alto. Hay todo un debate. Sí. Al parecer va a ser difícil siempre que todos queden plenamente satisfechos, ¿no? Hay quienes señalan que esto debería cerrarse mucho más y otros que dicen, yo creo con cierta razón, oye, la economía tampoco da para mucho más. Correcto.
Como alcalde de Lima, ¿cómo ha recibido esta clasificación? Mira, siempre pidiendo que todas las decisiones que se tomen tengan una base de evidencia, porque eso nos genera la certeza de que las decisiones tomadas son correctas y además nos generará una mayor predictibilidad. Ahora bien, regresando a esta diferenciación entre Lima Metropolitana y Lima Región, ¿no? Se ha dicho por parte del Ejecutivo que esto se hace así porque Lima Metropolitana tiene una mayor capacidad de reacción o de acción frente al virus, no así en las regiones o en la provincia. Eso es una opción, pero también creo que, como tú has dicho, hay la búsqueda de un equilibrio, porque si tú cierras muy radicalmente muchas cosas, eso termina afectando la economía. Y ahora lo que hay que buscar es este equilibrio entre la salud y la economía. Ni jalar mucho por un lado ni por el otro lado, sino justamente el equilibrio. Es una decisión muy compleja, sin duda. Más aún si esta es una pandemia inédita, que ya estamos casi viendo un año nosotros. Acuérdate que la declaratoria de emergencia se dio en marzo del año pasado. En Wuhan ya se vivía esta situación, esta problemática. El mundo tiene esto más de un año, pero nosotros casi un año aquí en el Perú. Tenemos que ponerle el máximo esfuerzo. Una de las cosas, Enrique, que yo propongo siempre es que todos pongamos lo mejor de nosotros para conjuntamente salir adelante, ¿no? Ese todos es bien importante, alcalde, porque en todo el Perú y en Lima, debido a la concentración, lo que significa una ciudad tan compleja, grande, llena de, ¿no? de habitantes, la fatiga pandémica se está sintiendo de muchas formas, ¿no? Sin duda y sí. lamentablemente también se está sintiendo no solamente en estos ejemplos extremos de violencia que vemos de reacciones, sino en la propia conducta cívica, hay que decirlo de las personas, porque ahora estamos hablando de una conducta cívica. La gente está bajando la guardia metafóricamente y literalmente la mascarilla. Correcto. ¿Cómo observa usted esa situación desde la alcaldía? ¿Se está viendo realmente que las personas se están descuidando? Hay algunas personas que se están descuidando, eso es cierto, no se puede negar, pero también yo quiero resaltar el esfuerzo de los ciudadanos y el esfuerzo de todos los peruanos. De quienes sí se están cuidando. Porque somos, dentro de todo, bastante rigurosos en usar esta mascarilla y hacer ciertas cosas de prevención. También tenemos los que no lo hacen. Y ahí hay que hacer el llamado justamente de que no puede haber ni fatiga ni indiferencia. Hay los indiferentes también, aquellos que dicen, no, a mí yo no me voy a contagiar, yo puedo caminar, si quieren me estornudan en la cara y yo soy muy fuerte. Eso no puede ser, esa indiferencia no puede existir. Y hay que tener cuidado y no bajar la guardia. Hasta psicológicamente a veces nos olvidamos de ponernos la mascarilla. Uno sale, está cansado de tener la mascarilla y de pronto dice, uy, mi mascarilla. Hay que tenerlo en la cabeza, es un arma de prevención elemental. Es casi como ponerse ropa encima. Así ahora, es. ¿no? Ahora o sea, es casi como estar vestido, ¿no? ¿Cierto? Así es, esto no está... Y hay mucha gente que ve esto y lo aprecia y se ofende también cuando encuentra a alguien que no tiene la mascarilla. Entonces hay que tener la tolerancia del caso para que estas personas le digan, oye, no te olvides de tu mascarilla, pero que no se genere una rencilla, ¿no? Veía un compendio que ha sacado la municipalidad precisamente de obras en circunstancias difíciles, ¿no? Yo creo que ninguna autoridad hubiera esperado que su periodo justo sea este, por todo lo que eso implica. Y la municipalidad ha tenido, y lo hemos conversado a lo largo de la pandemia, una serie de reacciones, ¿no? Con respecto a cómo encarar, ¿no? La pandemia desde la casa de todos hasta, en fin, una serie, lo de la olla común, ¿cómo se llama? Comunes, sí. ¿Cómo se llama el programa? Manos a la olla. Manos a la olla, ¿no? Que ha realmente revitalizado un movimiento, en realidad, ¿no? Popular como el de las ollas comunes, y en fin. Pero hay quienes dicen, pues, no hay suficientes obras, no hay suficientes obras. ¿Qué responde? No, que esa es una apreciación equivocada, y por eso es que hemos querido hacer este recuento, y además es algo que me corresponde a mí como alcalde. Yo me comprometí Son a 2 hacer años de gestión, rendiciones de cuenta todos los años, ¿no? Entonces, la mejor prueba es la evidencia. Y ahí en este compendio tenemos evidencia de obras que de alguna manera encontramos, que continuamos, que concluimos,
obras nuestras totalmente concebidas por esta gestión y obras que vienen. Entre las que vienen, por ejemplo, algo que es muy importante, que hace 10 años o más se debió haber concluido, son estos 10.2 kilómetros del Metropolitano. ¿Son cuántas estaciones? 18, creo que son. 18 estaciones. Hasta Caraballo. Hasta Caraballo, ¿no? La última estación va a ser la de Chimpuocllo. Vamos a tener una verdadera estación final. Los alimentadores irán más allá, podrán ir hasta Santa Rosa y Ancón para traer gente hasta Caraballo. Esto va a generar automáticamente que los concesionarios tengan que poner más buses para atender la demanda. Entonces, inclusive se van a evitar los conflictos que habían antes. Si bien es cierto, todo esto ahora es parte de la administración de la ATU, la obra física nosotros nos habíamos comprometido. ¿Y qué cosa hicimos ahí? Hicimos una triangulación. Nos ha tomado tiempo la negociación con el Ejecutivo para poder convencer al Ejecutivo, con el Banco Mundial, que es el que genera un préstamo de 93 millones que va al MEF, y el MEF triangula esto con la municipalidad para poder pagar la obra. ¿Cuándo empiezan las obras y cuándo terminan? Ya se firmó el contrato en diciembre. Estos próximos días establecemos el primer campamento y comenzamos las obras en febrero. Y más o menos serán unos 14 meses, ¿no? de obra que se tienen proyectados. Ahora, esa es una buena noticia. Para la municipalidad no es tan buena noticia el laudo arbitral que le da la razón al Jockey Club del Perú por la expropiación, ¿no?, que se hizo en la administración de Castañeda, que fue muy controversial en su momento. Eso fue de un día para otro, fue bastante, digamos, agresivo, ¿no?, en su proceder. Y este laudo arbitral, mire usted cómo me dice todo el esfuerzo para conseguir, por supuesto, un préstamo de 93 millones de dólares, y el laudo les pide 20 millones de dólares, o sea, prácticamente más de la quinta parte de una obra tan gigantesca por algo que al parecer no estaba justificado o no se hizo de buena manera. ¿Qué va a hacer la municipalidad al respecto? Mira, ahí me permites mirar un poco hacia atrás para hacerle una explicación a los televidentes. Lamentablemente, en el año 2015, durante la gestión de Castañeda, se concibió este proyecto y arbitrariamente, como tú bien has mencionado, en el 2017 se derribó ese muro, la municipalidad entró y nosotros heredamos el problema. Heredamos un arbitraje donde han habido cosas particulares en ese arbitraje, porque los árbitros pidieron un peritaje para valorizar esto que se había tomado, esa expropiación. Y el perito dijo que no debía pasarse de 6 millones de dólares, que eso era lo que se debía. Sin embargo, en el laudo arbitral se falló por 14 millones. Entonces uno dice, ¿por qué hay, si el perito dice 6, ¿por qué hay 8 más? ¿No? Entonces eso llama la atención. Y además... por 14, perdón, yo estaba diciendo... Sí, el arbitraje lo que también nos dice es que se tiene que pagar en 20 días desde la notificación. ¿Qué entidad del Estado puede pagar uno en 20 días por, digamos, una plata que no tiene y además que no está presupuestada? Y en estas circunstancias... Y en estas circunstancias, como yo lo sé, entonces hay cosas muy irregulares. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Ya instruimos a nuestra procuradora de que ese laudo arbitral sea impugnado con una nulidad. ¿Por qué? Por las razones que te estoy contando. Porque si el perito dice 6... y fallan por 14... ¿Es posible legalmente impugnar? Sí, por supuesto, porque hay una situación que va más allá del marco que el propio perito ha establecido y además con una serie de vicios adicionales. Ahora, de todas maneras es una lección, ¿no?, de cómo debe proceder una municipalidad. Fue arbitrario, como usted señala. Pero te vuelvo a repetir, lamentablemente nosotros recibimos una mochila de cosas irregulares, entre ellas esta situación. Para los temas del Metropolitano se habían perdido arbitrajes por más de 500 millones de soles. Y así como eso, el tema también de los peajes, por ejemplo, que es otro dolor de cabeza en el que estamos litigando y batallando, pero que son herencias pesadas y cosas que no se habían Sobre todo realizado. las dos administraciones anteriores, tanto Castañeda como Villarán, por supuesto. Son las dos. Y las dos administraciones que tienen además imputados a los dos exalcaldes. Esas son cosas que hay que ponerlas sobre la mesa para que la gente las aquilate y que nos ha hecho un poco más difícil también el trabajo cotidiano. A eso se le suma el asunto de la pandemia y hay cosas pues que sabemos que se podían haber dado, otras cosas que han sido sorpresas como la pandemia, pero vamos a ponerle el máximo esfuerzo, como lo estamos poniendo, Enrique,
para sacar adelante nuestra ciudad. Nos merecemos una mejor ciudad. Y ese es el compromiso que yo asumí el primer día que tomé la municipalidad. Como usted señalaba, hay algunos ejes que han pasado a otras autoridades, la ATU para empezar, ¿no? Que es pues una tremenda, ¿no? Un tremendo bolsón ahí. Pero ¿cuáles son los objetivos para este año en su gestión? ¿Cuáles son los objetivos centrales en circunstancias tan complejas, repito, pero cómo hacer de tripas corazón y salir adelante? Mira, hay varios objetivos, ¿no? Tenemos el objetivo de finalizar todas estas obras, la obra de Pasamayito, por ejemplo, que va a unir Comas con San Juan del Lurigancho, la Avenida Revolución, que es algo previo, seguir con los estudios que están relacionados con los teleféricos que se están avanzando, pero son estudios de preinversión, continuar con varias de las obras de reconstrucción con cambios que estamos nosotros trabajando, seguir con las acciones de naturaleza social. Tenemos 156 obras sociales que son losas, muros, escaleras. En los próximos días vamos a estar entregando conjuntamente con la Beneficencia de Lima la nueva Casa de Todos, que es un albergue especial para personas de la calle. Se va a trasladar a los que están en Hacho ahora mismo. Se va a trasladar a los que están en Hacho y van a esta residencia permanente en Palomino. Y son varias de las cosas que hemos puesto en este, digamos, en este recuento que hemos realizado y que la gente puede conocer, ver, evaluar y además, como hemos dicho, es algo que corresponde a una autoridad transparente, el rendir cuentas. Oiga, que no nos pase de trascuernos palos, el RIMAC. Sí. Está creciendo. El RIMAC está creciendo. ¿Cómo vamos a contener esto? Nosotros hemos hecho un trabajo preliminar en las tres cuencas, Chillón, Rímac y Lurín, el famoso acrónimo Chirilú. En estas tres cuencas hemos trabajado con los alcaldes de los distintos lugares acciones de descolmatación. Eso se ha hecho, se está monitoreando que no se disponga material, porque hay mucha gente inescrupulosa que dispone material y angosta los cauces de los ríos, pero adicionalmente hay un monitoreo constante todos los días. Y entonces hay que ver cuál es el caudal que llega a los ríos. Estamos dentro de caudales digamos, de alerta, pero una alerta que todavía se puede manejar. ¿Qué cosa hemos hecho en algunos lugares donde consideramos que puede generarse algún desborde o de repente una avenida tipo Huaicos? Ahí hemos adelantado almacenes. Pongo dos ejemplos, Chosica y Chaclacayo, donde hay estos almacenes adelantados con sacos terreros, picos, palas, ponchos, algunos elementos de primera emergencia, por si hubiese que reaccionar, ¿no? Entonces, hay toda una visión. Yo he firmado hace 2 días también un documento pidiéndole al Ejecutivo que se declaren emergencia las cuencas, ahorita en estos momentos. ¿Para qué? Para poder tener algunas facilidades también en algunas adquisiciones adicionales que se puedan necesitar y estar encima del caballo. O sea, venimos trabajando con anticipación, pero la naturaleza también hace su trabajo extra, ¿no? Hasta el momento, gracias a Dios, todo está en orden y controlado, pero uno no puede decir nunca le voy a ganar a la naturaleza. ¿Cómo se espera que su gestión se enganche con el proceso gigantesco de vacunación? Porque aquí hay una serie de responsabilidades. Hay, por supuesto, una coordinación central, pero hay una serie de responsabilidades, sobre todo en un tema pues sin precedentes como este. Mira, sin duda ahí tenemos que estar presentes y es parte de lo que te decía, que todos tenemos que poner el hombro. Nosotros hemos venido conversando con los distintos ministros de salud. Comenzamos con la ministra Inostroza, de ahí con el ministro Zamora. No hablamos con Salinas porque su periodo fue muy breve, pero hemos hablado sí también con Macetti para ofrecerles nuestros locales de la solidaridad. Tenemos 29 locales que están claramente, digamos, dispuestos a los hospitales de la solidaridad para que sean centros de vacunación con nuestra gente, con nuestros técnicos, con nuestros médicos para poder ayudar y que esto se convierta en un ejército adicional. La primer ministra decía hace unos días atrás que se requerían más vacunadores. Nosotros hemos puesto esto desde hace mucho tiempo a disposición de la autoridad sanitaria. Ahora bien, ¿qué estamos haciendo también? Estamos armando una cadena de frío para poder justamente manejar esas vacunas cuando lleguen. Ahora, también tengo que ser sincero, es una cadena de frío que no está orientada a la vacuna de Pfizer,
que tiene Que una era, pues, cadena no, la de de menos 70. claro. Eso es Pero la es Sinopharm complicado. parece que puede manejarse, ¿no? Y a esas vamos nosotros, que son cadenas de frío entre -2 y -10 grados, y para poder Casi ayudar. un freezer Es regular, correcto, ¿no? es correcto. Es una cosa más o menos similar para que la gente la pueda Bien. entender. Pero nos estamos sumando y hemos hecho también ya vacunaciones con el MINSA, en las vacunaciones, digamos, regulares contra la difteria, neumococo, tétano, etcétera, y eso ha servido como un experimento. Pero sin duda, Enrique, que va a haber que ajustar muchas cosas y todos poner el hombro para poder vacunar. Se nos ha terminado el tiempo, alcalde, pero no quiero dejarlo ir sin que me comente. Usted ha dicho que no va a haber cierres de campañas. La municipalidad no va a autorizar cierres de campañas, que por lo general ha tenido pues, escenarios históricos, el Campo de Marte, la Plaza San Martín y demás. ¿Qué tipo de eventos son los que van a requerir de autorización y si la municipalidad le va a dar autorización en general a eventos de campaña? Mira, una de las cosas que siempre he dicho, uno no puede impedir el libre tránsito de las personas, eso es así. Hay algunas restricciones ahora en este periodo de emergencia, pero lo que sí podemos hacer nosotros, y lo vamos a hacer para preservar la salud de los ciudadanos, es que no vamos a dar autorizaciones para uso de plazas públicas. Okay. Por ejemplo, tú has dicho algunos de los dos lugares, otro lugar que se utilizaba mucho para los cierres de campaña del Paseo de la República frente al Sheraton, ¿no? Esos espacios están proscritos. ¿Por qué? Porque no queremos que la gente se congregue y que eso sea un foco de transmisión por la carga viral que se puede dar. Seríamos muy irresponsables de estar aprobando cosas como estas, ¿no? He visto también, por ejemplo, que en Comas iba a ser un concierto. Nosotros dijimos, eso es inconcebible en una época como esta. Tenemos que ser cuidadosos. Si nosotros no somos cuidadosos, solidarios y responsables, además, con relación a nuestros hermanos y a nosotros mismos, no vamos a ser una mejor sociedad y tenemos que construir una mejor sociedad. Gracias, Jorge Muñoz, por acompañarnos esta noche. Estaremos celebrando también a la distancia el cumpleaños de Lima. Gracias. Muchas gracias, alcalde, por participar esta noche. Vamos de inmediato a enlazarnos con Patricia Castro, periodista, doctora en antropología peruana. Ella vive, por supuesto, en China hace ya un buen tiempo. Y aquí vamos a recibir, como lo comentábamos con el alcalde, la vacuna china. Estamos a la espera de esto y China ya avanzó de manera pues importante en su proceso de vacunación. Patricia, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches por allá y muy buenos días por aquí porque ya estamos viernes. Efectivamente. ¿Cómo se vivió? ¿Cómo se ha vivido? ¿En qué ciudad estás exactamente? ¿Y cómo pudiste observar un proceso que no tiene precedentes, al menos en nuestra historia reciente? Yo me encuentro en Beijing o Pekín, la capital de China, y definitivamente hemos vivido todo el transcurso del brote desde enero hasta hoy, ¿no? Cuando pensábamos prácticamente que el brote había sido erradicado, pues ha habido un rebrote muy, muy fuerte en diciembre. Y ahora las cifras realmente son muy preocupantes, ¿no? Especialmente en la provincia de Hebei, que es una provincia que encierra Beijing. Entonces, todo el norte están aumentando los casos y todas las alertas ya están prendidas en China. Ok. ¿Y cómo se ha visto la eficacia de la vacuna? Porque efectivamente lo que tú señalas impresionó al mundo en realidad la reacción inicial de China para contener el virus. Lo que se vio en Wuhan pues no tenía precedentes, el tipo de cuarentena que se aplicó y demás. Pero ¿cómo ha funcionado la eficacia como tal de la vacuna? ¿Esto está estudiado, digamos, en poblaciones más pequeñas? ¿Se ha podido ver si realmente funciona como debería, siendo que el objetivo de una campaña como esta es pues obtener las inmunidades de las poblaciones en su espectro más amplio posible? Sí, en realidad este es un proceso bastante largo, complejo y distinto, ¿no? Que ha tenido como una especie de olas. Me voy a referir solamente a la vacuna de Sinopharm. Así es. Pero ya hay 18 desarrolladores de vacunas, de los cuales 3 ya tienen los permisos para circular en todo caso, ¿no? Permisos especiales. Me voy a referir solamente a este caso de Sinopharm, que es un laboratorio estatal que empezó sus estudios a mediados de enero, cuando todavía era una epidemia en China y no se había convertido en pandemia.
Ellos avanzaron bastante rápido y ya en julio tenían los resultados de la fase 2 y estaban ingresando a fase 3 de investigación. Es en julio, a fines de julio, cuando reciben una autorización del gobierno para la aplicación de la vacuna de emergencia. Bajo este esquema de vacuna de emergencia, a partir de agosto hasta diciembre, esta vacuna y otras dos más que han circulado en China se han inoculado bajo esa etiqueta que es muy importante, vacuna de emergencia en desarrollo de fase 3. Recién, a partir del último día del 2020, y prácticamente se inició el 1 de enero del 2021, esta vacuna de emergencia bajo este esquema va a pasar a otra nueva etapa, que ahora es la comercialización condicionada, todavía en desarrollo de fase 3. Y esto hay que recalcarlo muchas veces porque no tenemos los resultados de la fase 3, no han sido transparentados. Eso es muy importante conocer. Bueno, a partir de la nueva etapa, la comercialización condicionada, bajo un programa especial de vacunación, se ha ordenado la vacunación a los grupos de riesgo, los principales grupos de riesgo en China, ¿no? El grupo, por ejemplo, de tercera edad va a ir después, ¿no? La gran pregunta es ¿por qué? Y es porque los estudios si bien han recibido la autorización debido a los ensayos, no solamente dentro de China, sino principalmente fuera de China, todavía el gobierno y las autoridades de salud requieren más datos para saber cuáles van a ser el impacto en poblaciones como, por ejemplo, tercera edad. Así estamos a la espera del Año Nuevo Chino, que ya llega el 12 de febrero y es un acontecimiento muy, muy importante. Entonces, este ha sido, digamos, como la vacuna de Sinopharm, cuál ha sido el proceso de esta vacuna en China. O sea, en realidad es casi en paralelo el tema de la información con ya la campaña en sí de vacunación. Porque aquí en el Perú hay también algún tipo de prevención con respecto a la eficacia ¿no? de la vacuna. Y de otro lado, pues a veces cuerpos occidentales, organizaciones occidentales ponen en tela de juicio esta misma. Me parece que hasta que no tengamos los resultados de la fase 3, todos debemos de poner en tela de juicio. Es importante ser suspicaces respecto a la fase 3, a los resultados, que solamente los científicos puedan darnos mayores luces sobre condiciones adversas a largo plazo. Pero definitivamente eso no se puede saber en tan poco tiempo de desarrollo de esta vacuna. Por el lado de China, por ejemplo, las autoridades de salud argumentan que ya la vacuna ha sido inoculada a cantidades inmensas de la población, ¿no? El presidente de Sinopharm fue el primero en colocarse la vacuna en un desarrollo muy temprano, es decir, prácticamente a mediados de año ya había dicho que él mismo se había inoculado la vacuna junto a todos los científicos de Sinopharm, un poco para dar confianza a la población. Claro. Ahora, ¿cuál es la ventaja de Sinopharm en todo caso? Es ver que en Emiratos Árabes la vacuna ya ha sido inoculada también a una población bastante grande, ya ha recibido un permiso de comercialización dentro de Emiratos Árabes y hay otros países que también están otorgando el mismo permiso. Estamos a la espera de los resultados del Perú de esta vacuna en fase 3, lo cual creo que va a generar una gran confianza en la población. Bien. ¿Qué sabemos de lo que se ha denominado en los últimos días, las últimas horas, incluso a partir de una de las declaraciones de uno de los ejecutivos de la filial de Sinopharm con respecto a lo que sería una tercera dosis? Lo que se señala es que todas las vacunas usualmente se reciben estas dos dosis, pero luego hay un refuerzo, ¿no? Como pasa con la influenza, por ejemplo, ¿no? Un refuerzo anual. ¿Esta no sería la excepción para la vacuna de Sinopharm? ¿Se está hablando también que luego se va a tener que aplicar refuerzos anuales? Lo que sucede es que hay distintos tipos de vacuna y esto es muy importante señalarlo. El tipo de Sinopharm es una vacuna inactivada o inactiva, como también se le llama. Así es. Este tipo de vacunas inactivadas usualmente, según los científicos, se requiere por lo menos 3 dosis para que, digamos, la protección pueda extenderse hacia más de un año. Todavía no ha pasado, ¿no?, los 6 meses, supuestamente,
de pruebas y por lo tanto los científicos en China han dicho que probablemente se requiera una dosis más, aunque han hablado de una posibilidad de una cuarta dosis, pero que esto podría descartarse. Todo va a depender de los estudios que terminarían probablemente en la primera mitad de este año, ¿no? Pero hay esa afirmación que es necesario una tercera dosis por tratarse de una vacuna inactivada. No todas las vacunas se aplican en 2 dosis. Por ejemplo, en el caso de China, CanSino, que es otro desarrollador de vacunas, solamente requiere una dosis. Excelente. Y efectivamente, bueno, como dices, eso ya se verá más adelante. Aquí nos contentaremos, así sea con la primera dosis. ¿Tú te has vacunado, Patricia? No, todavía no me he vacunado por varios motivos, ¿no? Primero porque la vacuna recién está en tercera fase y recién ha salido el permiso de la comercialización controlada o condicional. Y el gobierno chino ha dicho que el gobierno vacuna a los grupos de riesgo primero. Ok. Yo no soy grupo de riesgo. Y Bien. segundo, la vacuna es gratuita para los ciudadanos chinos. No está a disposición de los ciudadanos extranjeros. Probablemente cuando la vacuna reciba una, digamos, sea oficial, sin restricciones, ya va a estar abierta al público general, pero de eso probablemente no va a suceder hasta abril, por lo menos. Ahora, con respecto a la capacidad de suministro, Perú ha firmado un acuerdo, un contrato que va hasta 38 millones. Este mes espera el primer millón y va con, o sea, hasta 38 millones. La capacidad, por supuesto, en China las dimensiones son siempre pues, extraordinarias, pero la capacidad de Sinopharm da para esperar, por ejemplo, como se señala, que antes, como lo ha señalado el presidente Sagasti, de que antes que llegue el invierno crudo puedan estar esas 38 millones de dosis, puedan llegar al país. La capacidad de Sinopharm, eso sí no tengo duda. ¿Y por qué no tengo duda? Es porque es una farmacéutica estatal que acaba de recibir, ha hecho una gran inversión en sus 2 plantas de fabricación. Estas 2 plantas, una en Beijing y la otra en Wuhan, en un inicio le han permitido el desarrollo de por lo menos 220 millones de dosis al año. Eso para empezar. Sin embargo, el gobierno, las autoridades de salud acaban de revelar, de anunciar que Sinopharm tendría la capacidad de por lo menos vacunar a 500 millones de personas al año. Y solamente estamos hablando de una de los desarrolladores, es decir, Sinopharm. Falta la aprobación de los otros. Ahora, por otro lado, es cierto que en China el gobierno y las autoridades de salud han dicho que no todos deben ser vacunados. Solamente los grupos de riesgo y según un calendario fijo. La viceprimera ministra china que se encarga de este caso, del caso del COVID, del combate del COVID en el país, también ha dicho a Sinopharm especialmente que esté listo para la producción masiva y a gran escala. La farmacéutica acaba también de anunciar que están recibiendo más de una decena de pedidos de países extranjeros por la vacuna y creen que están en la capacidad de poder conseguirlo. De hecho, solamente según las informaciones que tenemos, la construcción de los laboratorios ha costado 308 millones de dólares. Impresionante, impresionante. Patricia, ha sido muy ilustrativo conversar contigo. Impresiona además la señal en Pekín. En muchos casos es mejor que algunos entrevistados que están aquícitos nomás. Gracias esta noche por estar con nosotros y buenos días en realidad en China, como lo decíamos. Vamos a hacer una pausa y regresamos hablando de COVID con un recuperado notable del COVID, Jorge Nieto, candidato al Congreso por Victoria Nacional. Volvemos. Esta noche tenemos entrevistas tan interesantes que he pecado de entusiasmo o de confusión, porque anunciaba Jorge Nieto
va a estar con nosotros mañana, ¿verdad? A quien tenemos de todas maneras, y ya estaba pauteado, y tenemos la presentación de una encuesta sumamente interesante, es Alfredo Torres, presidente ejecutivo de Ipsos Perú, porque se ha lanzado una encuesta nacional urbana rural sobre la opinión pública y la crisis en el agro. Como recordamos, la ley de promoción agraria fue derogada y se promulgó una en medio de protestas que iban y venían, y ahora se espera el reglamento. Esta nueva ley, por supuesto, pues ha recibido la oposición de los agroexportadores y en parte también de los propios trabajadores. En resumen, Alfredo, buenas noches, y el pie de la encuesta es que aquí lo que se ha aprobado es un bono no remunerativo del 30% sobre la remuneración mínima vital, que para los agroexportadores escapa en muchos casos, o va a escapar en muchos casos, a sus capacidades, con todas las consecuencias que esto va a tener en términos de quiebras, de informalidad y demás. Y por el lado de los trabajadores, o de la representación que conocemos los trabajadores, la queja es que ese bono ha debido ser remunerativo, con todas las consecuencias que esto implica. Pero la encuesta arroja conclusiones muy interesantes. Buenas noches. Buenas noches, Enrique. Efectivamente, es una encuesta nacional urbana rural. Hubiera sido ideal poder tener la encuesta antes de la ley, pero la ley se aprobó muy rápidamente. Lo que encuentra la encuesta es que la opinión pública, tanto en el ámbito urbano como en el campo, tiene bastante claras las consecuencias que puede tener este incremento en los costos de las empresas. Son varias preguntas, no sé si vas a presentarlas. Sí, vamos a tratar de ir publicando algunos de los cuadros. A ver, tenemos uno, señor productor, tenemos uno. Hay uno, ahí tenemos el primero, ¿no? Cuando si les preguntan a partir de esta situación del bono del 30%, algunas empresas reducirán personal para evitar que sus costos se incrementen, y allí vemos, ¿no? Es probable, estamos entre un 70 y 80%, Alfredo. Así es, a nivel nacional 75%, en Lima llega al 80%, pero en el ámbito rural también la tienen clara, el 71% piensa así. Es decir, es bastante lógico, en el Perú hay mucho emprendedurismo, que si suben los costos de las empresas en el ámbito salarial, pues entonces hay algunas que van a tener que reducir personal para evitar que esos costos se incrementen. Esta es la proporción que entonces, aproximadamente claro vemos. Sí, adelante, sí. No, sí, lo que comentaba es que el efecto sobre la reducción del empleo es evidente para todos, ¿no? Así se ve claramente en esta pregunta. Y luego tenemos otra. A ver si es que podemos ir pasando los cuadros. Sí, que tiene que ver con el riesgo de que algunas empresas pasen a la informalidad. Porque, ahí está. Cuando suben los costos de las, en este caso por un bono extraordinario, un bono adicional al sueldo, claro, algunas empresas podrán reducir parte del personal para cubrir su situación, pero otras más pequeñas probablemente lo que van a hacer es simplemente pasar a la informalidad, como ha ocurrido en tantos otros sectores, ¿no? También lo entiende la opinión pública, 74% lo ve de esa manera como probable, nuevamente un poco más en Lima, pero también en el interior del país, en el ámbito rural, hay un sector mayoritario que ve como muy probable esta consecuencia, ¿no? Estas proporciones más o menos se repiten, ¿no?, en el resto de las preguntas: la reducción de personal, la informalidad, que ya lo hemos visto, un poquito más bajo, pero igual, digamos, muy la balanza hacia el lado de la probabilidad, si se dejarán de exportar ciertos productos agrarios porque los costos de producción serían mayores, o los precios internacionales, no, a los precios internacionales de esos productos. Es decir, que perderíamos competitividad, y es un aproximado de 62, 63, 65%, que también lo considera probable. Claro, porque los precios acá están fijados por el mercado internacional. Entonces, si los costos de producción suben, lo que ocurre es que algunas empresas pues ya dejarán de producir esos productos o de exportar esos productos porque no van a poder
competir con los precios internacionales tan preestablecidos, ¿no? Y es similar, ¿no? En el caso, algunas empresas dejarán de tener ganancias y por lo tanto el Estado recaudará menos impuestos. Recordemos que los aeroexportadores, si bien tienen un régimen o han tenido un régimen de impuesto a la renta bastante diferenciado, ¿no? Con un 15% en lugar del 29.5%, pues de todas maneras son aportantes, ¿no? Importantes en términos tributarios. Y hay, ¿no? Bueno, los objetivos del reglamento, una mayoría de 80 y pico % también dice hacer un reglamento que promueva la creación de empleos formales en la agricultura, ¿no? Mucho más que atender a la presión social de manera que no haya más bloqueos de carreteras, es muy inferior. Exactamente, esa pregunta me parece muy importante porque lo que pone con claridad es cuál es la prioridad de la ciudadanía frente a esta ley o algunas leyes parecidas, en este caso ya el reglamento de una ley, ¿no? A la gente le preocupa, más aún por la crisis que estamos viviendo, la creación de empleos, ¿no? Empleos formales, por supuesto, con todos los derechos. Entonces, ante la alternativa de ir por la promoción del empleo formal o de simplemente aceptar la presión social ante la amenaza de bloqueos de carreteras, que eso es lo que ocurrió cuando se dio la ley y que todavía existe, digamos, de manera latente, la gran mayoría, 85%, dice, no, lo que le corresponde al gobierno es buscar pues un reglamento que ayude a la creación de empleos formales y no a la destrucción de empleos formales, que es lo que lamentablemente está generando esta bonificación que pone los costos en la agricultura por encima de otros sectores productivos. Así es. Y bueno, a mí me impresiona, te tengo que decir, el último cuadro, por el impacto que uno ve que tiene el sector agrario en el país. A ver si es que lo podemos poner, porque ese sí es mucho más diferenciado. ¿Es usted o algún miembro de su hogar trabaja de manera permanente u ocasional en la agricultura o en alguna ocupación relacionada con la actividad agropecuaria? Es uno más abajo, donde vemos que en el ámbito rural, el último, en el ámbito rural vemos que uno más, seguimos bajando, ya vamos a llegar, donde vemos que nada menos que el 70% de encuestados responden que sí, que usted o algún miembro de su hogar trabaja de manera permanente u ocasional en la agricultura o en alguna ocupación relacionada con la agricultura. Incluso a nivel urbano, ¿no? Urbano nacional, estamos hablando de 38%, es altísimo para lo que uno ya se imagina. A estas alturas uno ahí se da cuenta de que los lugares comunes a veces son eso, ¿no? 38% en el sector urbano. Bueno, en Lima se reduce de manera importante, ahí sí ves una diferencia, pero el peso de la agricultura, Alfredo, y por añadidura de la agroexportación, queda en evidencia en este cuadro. Ahí hay dos factores que son importantes mencionar, ¿no? Uno es que cuando hablamos del interior urbano, hay muchas ciudades pequeñas y medianas que ya califican como urbanas, pero que están en ámbitos agrarios. Entonces, mucha gente que vive en esas ciudades pequeñas o medianas trabaja en la agricultura. Y luego está el factor de la migración a las ciudades, Lima entre ellas, de familias que tienen un origen en el campo y por lo tanto tienen parientes que trabajan todavía en el campo, ¿no? Entonces el impacto de la agricultura es mucho mayor al que normalmente se cree. No se refiere solamente a aquellos que están permanentemente trabajando en el campo, sino también a aquellos que tienen ocupaciones ocasionales o que tienen familiares en esa actividad, ¿no? Si cruzamos estos porcentajes, ¿no?, con las respuestas anteriores muy marcadas, pues uno se da cuenta por dónde opina la población que se debe ir, porque además en estos casos, en muchos casos, en miles, millones probablemente de casos, les están tocando el bolsillo. Está claro el mensaje, la gente lo que quiere es normas que promuevan el empleo formal y no normas que destruyan los empleos formales, ¿no? Claramente. Alfredo, cambiando un poco de tema, todavía no llega la última encuesta de preferencias electorales de Ipsos. Me imagino que va a llegar este fin de semana o en los próximos días. Y yo sé que los especialistas y ejecutivos de encuestas consideran pues un anatema comparar distintas muestras o distintas encuestas, pero hoy ha aparecido Datum, que de todas maneras
ha tenido diferencias, ¿no?, con las encuestas de Ipsos con anterioridad, pero en todo caso, si es que uno ve, se mantiene una cierta punta de George Forsyth, un ligero repunte incluso para los números de Datum, pero por lo demás no se ven todavía, Alfredo, movimientos telúricos. No sé si lo de Ipsos vaya a cambiar esto radicalmente o no, pero ¿a qué se debería esta todavía timidez frente a las preferencias electorales ya bien entrado prácticamente enero? Bueno, estamos realmente empezando el año. Las campañas electorales todavía no han calentado, ni siquiera sabemos todavía si van a ser todos los que están inscritos los que van a poder participar. El jurado todavía podría sacar a uno o dos de carrera. Creo que la gente está mucho más preocupada por la economía, por la pandemia, y claramente hay muy poco entusiasmo con las candidaturas, ¿no? Entonces, esto no es nuevo, pero creo que se ha agudizado mucho más este año. Normalmente las campañas se calientan en febrero y estallan, digamos, en marzo, ¿no?, en los últimos 30 días previos a las elecciones. Por eso todavía hay muchos indecisos, pero también por eso las encuestas de enero hay que tomarlas con cuidado, ¿no? Son relativas porque todavía hay mucha gente que ni siquiera conoce a los candidatos y menos puede tener una opinión formada sobre sus propuestas, ¿no? Ahora, claro, a Forsyth le sigue ayudando, ¿no?, al parecer, a pesar pues de las críticas a su campaña y demás, le sigue ayudando el hecho precisamente de ser muy conocido, ¿no? Así es, eso siempre ayuda, el conocimiento y la empatía, ¿no?, de la persona que se siente, que tiene sensibilidad para los ciudadanos, ¿no?, que no es distante, sino que es más bien cálida. Son factores que hacen que las personas se inclinen a votar por un candidato, incluso más allá de las propuestas, porque finalmente ya hemos visto en el pasado también que los candidatos pueden ofrecer una cosa y después hacer otra, ¿no? Entonces, la gente termina votando más por la persona que por las propuestas en sí. Haciendo relación con la conversación anterior que tuvimos a propósito de la aparición de tu libro, donde presentas un test que complejiza en realidad la típica clasificación centro-izquierda-derecha y la divide en tres grandes áreas, ¿no? Social, económico y político. Es decir, las posiciones políticas se han vuelto más elusivas porque puede haber incluso combinaciones y cruces. Puede ser un liberal en economía y un conservador en términos sociales, ¿no? Y precisamente señalabas que de repente el peso de lo que podríamos calificar como conservadurismo en el Perú es un poquito más grande de lo que en algunas veces se quiere ver en medios. Y por supuesto los últimos días, ¿no?, los últimos días ha tenido un caso sumamente comentado, que es uno de los parámetros que pones en el test que pones de topes, que se llama, ¿no?, que es el de la marihuana, ¿no? A propósito del caso de Daniel Olivares. Él ha salido, el congresista, a decir que no se arrepiente. Él ha dicho pues, que es consumidor de marihuana desde hace 20 años, en fin, con su familia incluso, y que bueno, que quienes lo están criticando son candidatos que están en problemas. ¿Eso puede tener un peso realmente para el electorado peruano? ¿Puede ser un disparo al pie? Bueno, si fuera el candidato presidencial, le costaría, ¿no? Porque el sector que apoya el consumo de marihuana es minoritario. Claro, si es una persona que lo que quiere es abrir trocha para que en el futuro, algún día, se legalice la marihuana como en otros países, que es lo que parece ser su posición, entonces sí está haciendo, digamos, una estrategia correcta, ¿no? Pero es riesgosa, a nivel del partido es riesgosa porque, de nuevo, limita un poco el ámbito, la atractividad del partido para sectores conservadores, ¿no?, que como comentábamos son mayoritarios. Y me parece muy bien que hicieras el comentario del test que hacemos, que identificamos pues tres ejes, ¿no? El eje económico, que es quizá el que más se parece a la izquierda-derecha, los que creen más en el rol del Estado, más en la empresa privada, la economía de mercado, pero este otro eje social que es tan importante entre conservadores y liberales, porque también hay conservadores, digamos, estatistas o de izquierda, ¿no? Que están en contra de, digamos, de las posiciones más partidarias al rol de la mujer,
que están en contra incluso de la inmigración, porque una posición liberal está a favor de la inmigración, en este caso, por ejemplo, de los venezolanos. Los conservadores están en contra, y hay un sector, digamos, de izquierda conservadora también que es muy importante en el país, ¿no? Entonces, hay varios ejes que considerar. El otro es el eje autoritarismo-democracia, ¿no? Donde también tenemos personas, digamos, de nuevo, en lo que llamamos izquierda, lo que llamamos derecha, que son autoritarias o que son democráticas. Y en el camino, pues, los electores tienen que tomar todo eso en cuenta para ver por quién se inclinan, ¿no? ¿No podría pensarse, digamos, volteando la tortilla, que una estrategia del Partido Morado, porque el propio Julio Guzmán habla al final del video, o sea, esto no fue un resbalón con un periodista, es un video in-house, ¿no? O sea, realizado prácticamente pues de manera publicitaria, está conversando el candidato con Olivares, ¿no? Le dicen al final la próxima con un tabaquito, o sea, aquí esto fue planeado. ¿No podría verse o leerse como una opción de ir con todo a la vena a ese sector que puede ser 25 o 27%, que sí es mucho más liberal en estas materias para realmente copar? Porque, Alfredo, ese 25 o 26% del Perú te recontraalcanza para llegar a la segunda vuelta. Sí, puede ser una estrategia que va efectivamente para la primera vuelta, le puede servir apostar a un nicho. No es tan grande si sumamos otros factores, o sea, más allá de las ideas liberales en lo social, hay que ir viendo si también en lo económico están en su propia línea. Pero sí puede ser como bien dices, una apuesta por ir por ese sector como una manera de lograr pasar a la segunda vuelta, a diferencia de Force, por ejemplo, que tiene una propuesta un poco más amplia, ¿no? Que no se quiere comprometer con ninguna de las posiciones más extremas, o de otros candidatos que sí están optando por una posición más radical en lo económico, por ejemplo, como el caso de Verónica Mendoza, ¿no? Bueno, efectivamente, ¿no? O sea, Verónica Mendoza, por ejemplo, está hablando de una segunda reforma agraria. Eso también me llama la atención en el sentido que, claro, que evidentemente la izquierda tiene un peso específico en el país, pero esta complejidad electoral que tú describes, que de repente estamos hablando ya de nichos, ¿no? O sea, las campañas son más complejas no solamente por la pandemia, sino porque tienes que ir apuntando a 6 o 7 u 8 nichos, y cómo haces para no comprometerte demasiado con uno, ¿no? Y alejar a otro y demás. Pero Verónica Mendoza está llevando a cabo mensajes de izquierda. O sea, no estamos hablando ni siquiera de una izquierda a la chilena en su momento, sino acá estamos hablando, repito, de cosas como segunda reforma agraria. ¿A qué está apuntando? ¿A qué está apuntando ahí? ¿Se puede estar equivocando Mendoza? Yo creo que ella está apuntando a ser la candidata, a consolidar todo el voto de la izquierda, ¿no? De aquellos que creen en un mayor intervencionismo estatal, ¿no? Ahí hay otros candidatos que podrían quitarle parte de ese electorado, y ella pues está tratando de anularlos con esa propuesta. De nuevo, como mencionabas, en el caso de Guzmán puede ser una apuesta a tratar de que con ese electorado le alcance para pasar a la segunda vuelta, en el supuesto de que vamos a tener un voto muy disperso, ¿no? Y entonces con 18 o 20% ya uno está en la segunda vuelta, pero al mismo tiempo la va a limitar mucho en la segunda vuelta, porque quienes tienen posiciones extremas en ambos casos, ¿no? En el liberalismo para el caso de Guzmán, o en el estatismo para el caso de Mendoza, no le alcanzan para ganar en una segunda vuelta, ¿no? Ahora, para terminar, para todos los candidatos pues es un sueño, en realidad, el sueño dorado, aunque parezca pues difícil de creer a estas alturas después de este quinquenio. El sueño dorado es llegar con Keiko Fujimori a una segunda vuelta, la candidata aparentemente con más anticuerpos. Esa puede ser la apuesta, ¿no? O sea, si la rival es Keiko, que es la que tiene más anticuerpos, cosa que también desarrollamos en el libro, ¿no? Hemos hecho una medición sobre eso, y efectivamente el antifujimorismo es más fuerte que los otros antis que tenemos en la política peruana. La esperanza sea que con eso les alcance, ¿no? Porque siempre en la segunda vuelta terminamos escogiendo el mal menor, ¿no? O es el candidato con menos antis, ¿no? Así es, así es. Hay cosas que al parecer, incluso en circunstancias como estas, podrían no cambiar. Gracias, Alfredo Torres, por acompañarnos esta noche. Gracias a ustedes por estar con nosotros, y sigan con la programación de TV Perú, sigan con TV Perú Deportes. Lucho Trizano, Carolina Salvatore. Buenas noches.